En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor Dios. Él está con nosotros. Y aunque hayan pasado 5 meses de muchas dificultades por la salud de todo el mundo y las consecuencias económicas, sociales, políticas, científicas que esta pandemia nos ha dejado, aún a pesar de todo eso, estemos totalmente seguros de que Dios de verdad está con nosotros. Y es lo que Él nos dice hoy en su palabra, del Evangelio de San Lucas. Jesús, pues, volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo: Hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Todos hablaban bien de Jesús, pues se admiraban de lo agradables que eran sus enseñanzas. La gente preguntaba: ¿No es este el hijo de José? Sin duda ustedes me recitarán este dicho: Médico, primero cúrate a ti mismo. Ustedes saben todo lo que he hecho en Cafarnaún, y por eso ahora me pedirán que haga aquí lo mismo. Pero les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Hace muchos años, cuando aún vivía el profeta Elías, no llovió durante 3 años y medio, y la gente se moría de hambre. Y aunque había en Israel muchas viudas, Dios no envió a Elías para ayudarlas a todas, sino solamente a una viuda del pueblo de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. En ese tiempo, también había en Israel muchas personas enfermas de lepra, pero Eliseo sanó solamente a Naamán, que era del país de Siria. Al oír eso, los que estaban en la sinagoga se enojaron muchísimo. Entonces sacaron de allí a Jesús y lo llevaron a lo alto de la colina donde estaba el pueblo, pues querían arrojarlo por el precipicio. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue de Nazaret. Este texto del evangelista de San Lucas, capítulo 4, nos presenta en la práctica a Jesús comenzando su vida pública. Y el tema central, seguramente, es la predicación. Se proclama el mensaje de Dios. Se comienza a proclamar la palabra de Dios a través de Dios mismo, quien se ha hecho uno de nosotros en Jesús de Nazaret. Y el Señor nos comenta el evangelista, aquel día llega a la sinagoga y dentro de todo un rito litúrgico, llegado el momento, Él se pone de pie. Le tocó el turno de proclamar la palabra de Dios y le entregan el rollo de la Escritura. Un texto del libro del profeta Isaías. Nos dice el evangelista, él desenrolla el libro y se encuentra con el capítulo 61, versículos 1 a 2 del profeta Isaías. Y comienza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido.
El Señor Jesús está entre nosotros, enviado por Dios nuestro Padre, ungido con la presencia permanente del Espíritu Santo, y entonces Él ahora comienza su tarea, proclamar la palabra de Dios. Comienza a decirnos que el reino de Dios es posible entre nosotros. Y en este hermoso texto que proclama el profeta Isaías, en la práctica Él nos va proponiendo un proyecto de pastoral. Un proyecto de pastoral que comienza mostrándonos que Dios ha tomado una opción preferencial por el pobre. Opción preferencial no quiere decir una opción excluyente, no. Dios nos ama absolutamente a todos sus hijos e hijas por igual, pero se interesa de una manera particular por el pobre, por el abatido, por el último, por aquella persona a la que la sociedad la ha dejado arrinconada, en el último lugar. Así actúan un papá o una mamá. Cuando en una casa hay varios hijos, uno de ellos se enferma gravemente, entonces papá y mamá estarán más atentos de una manera muy particular. Le van a dedicar tiempo, recursos, atención a ese hijo que está enfermo, porque está en el momento en que realmente necesita todo ese apoyo. Y los otros hijos de pronto se ponen celosos y van a decir, es que mi papá, mi mamá prefieren a fulanito. Y no, papá y mamá quieren por parejo a sus hijos, pero en este momento preciso hay uno que requiere una atención muy particular. Asimismo actúa Dios, que es padre y madre. Cuando uno de sus hijos, cuando una de sus hijas en algún lugar del mundo necesita de una atención muy particular, entonces Dios se fija de una manera especial en esa persona. Es lo que nos recuerda el Señor cuando nos habla de la viuda de Sarepta, donde ha sido enviado el profeta. Y así Dios siempre se fija entonces en la persona más necesitada. Por eso el plan de pastoral de Jesús comienza presentándonos la opción preferencial por el último, por el marginal. Y el Señor comienza, segundo puntico de su programa de pastoral, el anuncio de la buena nueva. Por eso Él comienza, después de que enrolla el libro y lo devuelve al encargado de la liturgia, enrolla el libro y le comienza a decirles, hoy se cumple esta palabra. No porque la palabra de los profetas que ha iluminado la vida histórica del pueblo años anteriores, hoy vuelva a hacerse igual, no. La palabra de Dios, quien siempre es el mismo ayer, hoy y siempre, la palabra de Dios se actualiza todos los días. Por eso hoy mismo, cuando nosotros hemos sufrido una pandemia, o más bien la estamos sufriendo, cuando en Colombia llevamos 5 meses de confinamiento y nos preparamos para comenzar el 1 de septiembre a abrir absolutamente todas las posibilidades, nosotros podemos decir que la palabra de Dios se cumple hoy. Pero es necesario abrir los oídos y los ojos. ¿Para qué? Para poder leer los signos de los tiempos y decirnos qué nos está diciendo Dios a través de todos estos acontecimientos. Mientras hemos estado en confinamiento en nuestros hogares, muchísimas personas han aprovechado, unos para hacer un análisis de la realidad a nivel local y mundial y por lo tanto a escribir lo que ellos van reflexionando. Unos lo hacen desde el campo de la ciencia social, otros desde el campo de la política, inclusive política partidista, otros lo hacen desde el campo de la ciencia médica, o cada persona lo hace desde su campo predilecto. Y qué bueno que nosotros como cristianos católicos, como personas de fe,
lográramos hacer una lectura desde la palabra de Dios de los acontecimientos. Seguramente vamos a descubrir que Dios nos está diciendo, miren, el mundo ha consumido todas las posibilidades y por eso la casa común cada día se va empobreciendo cada día más. Cuando han dejado de volar los aviones, cuando muchas industrias han cerrado sus puertas, dejando miles de personas, millones en el mundo sin un empleo, entonces nosotros vemos que la naturaleza va descansando porque se va produciendo menos polución. Por lo tanto, podemos decir Dios nos está llamando la atención y nos invita a una administración más justa, más equitativa de la madre naturaleza, de esta casa común como la llama el Papa, que es el mundo. Cuando vemos nosotros a tantas personas que comienzan de verdad a pasar necesidades tremendas, se les cierran las puertas al mundo del trabajo. ¿Cuántas familias hoy no tienen con qué ofrecer el alimento necesario a sus hijos? ¿En cuántos pueblos la gente está sufriendo porque escasean la solución a las necesidades básicas? Ahí el Señor Dios nos está diciendo, acuérdate que tú tienes un hermano, una hermana en quien pensar. Y entonces nos está diciendo que nos ha entregado el mundo, no para que unos pocos sean los propietarios de él. Cuando leemos los periódicos en estos días nos muestra una lista de 10 personas que tienen el capital del mundo acaparado, mientras miles de millones de personas en el mundo pasan necesidades, pasan hambre y van muriendo cada día más de inanición. El Señor nos está llamando la atención en este caso. Tu hermano, tu hermana necesitan de ti. Y nos dice, si te quieres encontrar conmigo, te encuentras conmigo, pero en el encuentro sincero con la otra persona. Por eso el otro puntico del programa de pastoral que nos presenta el Señor en el texto de hoy es la liberación de los cautivos. En este caso no se trata de quienes están en la prisión, por algunos pagando por algo que jamás han hecho, otros pagando por sus equivocaciones reales. Es la liberación de los cautivos, de los que están físicamente y moralmente limitados. El Señor quiere liberar a todos, a quienes están físicamente de verdad cautivos, a quienes moralmente están también cautivos. Es decir, el Señor quiere liberarnos absolutamente de todo lo que nos impide volar con la verdadera libertad de los hijos de Dios. Por eso el Señor viene a liberarnos del pecado. Y el pecado, que es la peor de las esclavitudes, entonces nos tiene frenados. El pecado nos impide ir al encuentro de la otra persona. El pecado nos impide sonreír con alegría. El pecado nos impide ver la naturaleza como parte de nuestra propia existencia. Y entonces cuando el Señor nos quiere liberar, nos ayuda a abrir los ojos y a ver que de verdad vale la pena vivir como el Señor Dios quiere que lo hagamos. Por eso, otro puntico del proyecto pastoral del Señor, volver la vista a los ciegos. El Señor quiere abrirnos los ojos para que de verdad veamos con objetividad cuanto sucede a nuestro alrededor. No nos dejemos apabullar por una pandemia. Siempre ha habido pandemias en el mundo. No nos dejemos enceguecer por las falsas noticias que circulan todos los días. No nos dejemos enceguecer por el egoísmo que nos impide ver que cerca de nosotros, que a nuestro lado hay otra persona. Que el Señor entonces nos siga abriendo los ojos para que nosotros logremos descubrir la verdadera libertad de hijos de Dios y podamos vivir como Él espera,
con la verdadera dignidad de personas humanas, dignidad que está basada en nuestra filiación divina. Somos hijos de Dios, por lo tanto nuestra vida supera y tiene que superar absolutamente todas las esclavitudes. El Señor nos indica el quinto puntico de su proyecto pastoral y por eso proclama un año de gracia, es decir, nos dice que Dios Padre es misericordioso, de tal manera que el punto de la misericordia de Dios, el amor fundamental, el amor definitivo de Dios por nosotros, es el núcleo central de la predicación de Jesús. Y nosotros como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, también debemos tener entonces la misericordia como el centro de nuestra predicación. Y la misericordia no es otra cosa que reconocer el rostro de Cristo en la otra persona. Por lo tanto, la misericordia es ser capaces de amar entrañablemente, como el Señor Jesús nos ama, amar a la otra persona. Y si amamos a la otra persona, entonces es necesario ir y darle la mano. Aunque en este momento de pandemia nos dice no se acerque a la otra persona, no salude con la mano, no dé abrazos, pero ojo, en el fondo de esta invitación también está la invitación que nos propone el mundo a encerrarnos en nuestro propio egoísmo, a quedarnos en nuestra vivienda, haciendo nuestra casa una jaula donde nos encerramos. Es la invitación a que seguir creciendo en el individualismo. Y entonces el Señor, quien nos ha llamado a vivir en familia, quien nos ha llamado a vivir en pueblo, por eso Él nos invita a ser iglesia, nos está abriendo los ojos para que seamos realistas y no nos dejemos llenar del miedo. Está bien que nos cuidemos mutuamente y crezcamos en la salud, que nos cuidemos para que nadie esté enfermo, pero tenemos que ser muy claros y no quedarnos encerrados en nuestro egoísmo. El ser humano por naturaleza es relacional. Por eso hemos aceptado a Dios en nuestra mente, en nuestra vida. Religión no es creer en unos principios teóricos, no. Religión es ante todo relación directa con Dios nuestro Padre, que nos compromete en una relación directa de misericordia, de amor, de cercanía con las otras personas. Agradezcámosle al Señor Dios y que Él nos anime entonces a estar siempre atentos para que su palabra sea el alimento predilecto de nuestra vida cada día. Señor Dios, en este día nos ponemos en tus manos. Queremos abrirte nuestra mente y nuestro corazón para que tú nos sigas alimentando con tu palabra, para que tú, Señor, nos sigas alimentando con los sacramentos cada día. Gracias, Señor, porque en las próximas horas lograremos encontrarnos nuevamente en los templos para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor. Y te rogamos por tantas personas que tienen dificultades en estos momentos, Señor. Fortalécelos en la fe, llénalos de ti, Señor, que ellos descubran que de verdad tú eres Padre, Madre, y que nunca los abandonas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Y sigamos orando por las vocaciones a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.